Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder entrar hasta lo profundo de tu casa, hablando del corazón, hablando de la relación tuya con tus familiares y así sucesivamente, el estilo de pensamiento de cada cual que se expone a la información, a la palabra de Dios en esta ocasión. Quiero darte la oportunidad de que puedas entrar en un ámbito de cambio y de esperanza. El Señor lo hizo, es un programa que va directo a trabajar las áreas en tu vida que necesitan ser transformadas y restauradas a los fines de nuestro Señor Jesucristo, poder acercarse a plenitud y tener contigo una relación personal. Recuerda, este es tu hora, este es tu momento, este es el tiempo en el que Dios quiere transformar tu vida por completo. Continuamos. Muchas bendiciones y gracias por estar en sintonía con nosotros en este tu programa, El Señor lo hizo. Agradecemos la receptividad a cada uno de ustedes que pues han estado en contacto con lo que es la palabra de Dios a través de este programa y que han podido tener la oportunidad de tener su propia experiencia de forma independiente. Estamos hablando, siempre hay de parte nuestra una motivación para que toda persona que escuche este programa tenga la oportunidad y la habilidad de poder ir en su tiempo privado de oración a un encuentro personal con su Dios. Estoy hablando Jesucristo, Rey soberano, y con el Espíritu Santo de Dios, los cuales le pueden propinar una experiencia en su relacionar diario con Él. Por ende, cada persona puede, viviendo su propia experiencia, puede aseverar la veracidad del mensaje de la palabra de Dios ministrado para este tiempo. Sabemos que hay muchas corrientes religiosas, sabemos que hay muchas fuentes de las cuales están emanando diferentes tipos de aguas, pero queremos aseverar algo. La palabra de Dios tiene una secuencia y por ende en estos tiempos lo que estamos viendo es el cumplimiento de la secuencia profética que Dios ha declarado. No estamos relacionando nada físico que ocurre, reitero de nuevo, no estamos relacionando, y es importante aseverar esto, no estamos relacionando nada físico que ocurre en la tierra con el cumplimiento profético de lo que Dios ha estado declarando. No estamos hablando de las profecías de Mateo 24, que si se hubieron rumores de guerra, que si hubieron terremotos, que si hubo hambre, que no estamos hablando de eso, no estamos hablando de si hay algún tipo de evento o eventualidades que se presenten, que son las que las personas digan, oh, eso significa que la venida de Cristo está cerca. No estamos hablando de eso, estamos hablando de el mover del reloj en el espíritu conforme a la perfecta voluntad de Dios, que es la primera manifestación de cumplimiento que va a haber. En otras palabras, estamos diciendo el orden de cómo Dios estableció las cosas para ser ejecutadas en el espíritu antes de que se pueda visualizar cualquier cosa en lo natural. Todo siempre ha sido creado en lo espiritual primero. Y posteriormente entonces de lo espiritual, el resultado de la creación en lo divino, el término de las obras acabadas de Dios en lo divino es lo que produce el resultado en lo material, en lo natural, donde los hombres pueden ver, donde los hombres pueden tocarlo. De manera que es importante conocer cómo Dios está terminando sus obras en este tiempo. En el ámbito espiritual, Él está cerrando
ya con broche de oro las profecías que habían estado descritas conforme a los tiempos primeros, conforme a la dispensación de la ley, conforme a la dispensación de la gracia, conforme a los profetas en el Antiguo Testamento, conforme a las profecías de Jesucristo, y posteriormente con el advenimiento del Espíritu Santo a la tierra en estos tiempos, pues ha venido a haber una mayor manifestación del cumplimiento profético, aseverando que es un tiempo de movimiento. Y cuando estoy hablando de movimiento, estoy hablando de dos combinaciones: gracia más justicia. Reitero de nuevo, dos combinaciones: gracia más justicia. Estoy hablando de el inicio de la nueva dispensación de la justicia sobre la tierra, pues ministrada por el Espíritu Santo, el cual es la cabeza de todo este proyecto, para culminar finalmente con el rapto de la iglesia. En esto es donde Jesucristo habla y el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio a la raza humana. Noten, hay una aseveración de parte de Dios en esto, y es lo que nosotros queremos compartir hoy. Y quizás puede ser un programa diferente el día de hoy, pero queremos compartir diferentes tipos de aspectos. Son como quizás diferentes tipos de cápsulas concatenadas, unidas entre sí por algunos puntos fundamentales. Sin embargo, queremos señalar lo siguiente, empezar señalando lo siguiente. El plan divino fue diseñado en diferentes tipos de estructuras, y una de ellas es la columna vertebral del proyecto. La columna vertebral del proyecto siempre fue avalado en una persona, la persona de Jesucristo. Número uno, en el Antiguo Testamento fue profetizado, en el tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento fue profetizado Jesús el eje fundamental, Jesús el libertador, Jesús el Cristo. Posteriormente, en esta última dispensación de la justicia, el Espíritu Santo viene a maximizar y a revelar a Jesucristo como Dios soberano, Rey y Señor. Ahora noten, el Espíritu Santo va a actuar con toda su plenitud, va a actuar con toda su gloria, va a actuar con todo su poder. Claro, como nunca antes se ha visto la persona propia del Espíritu Santo manifestada y revelada sobre la tierra. Ahora bien, es importante notar algo. Si Jesucristo va a ser glorificado a estas escalas, el Espíritu Santo va a trabajar con su gente. Y no son gente donde existan rivalidades de liderazgo, ni tampoco son personas que se estén codeando de cuántas masas van a mover o de cuántas personas vamos a conseguir si hacemos esta actividad. No, no se trata de eso. El reino no se mueve así. Las iglesias sí, pero el reino no. Ahora, la razón por la cual el reino no se mueve de esa forma es porque el reino persigue la unión de los pueblos. Reitero de nuevo. El reino de Dios, lo cual es la perfecta voluntad del Padre, persigue la unión de los pueblos. Mientras se están pensando en partidismos o mientras se están pensando en mover multitudes a favor de una visión o a favor de un propósito individual o de la misión que está desarrollando X denominación, siempre habrán sectores y barras de división. Todo el tiempo habrán sectores, todo el tiempo habrán conflictos encontrados, no en el aspecto doctrinal, sino más bien en el aspecto natural, material, secular. Siempre habrán esas barreras en lo que los diferentes tipos de liderazgo querrán proyectarse. En otras palabras, estamos diciendo, Jesucristo nunca quiso proyectarse como líder de nadie, sino quiso proyectarse como la opción de salvación. Veamos entonces nosotros el proyecto de Dios en primera intención dirigido a un interés de salvación colectivo, llamando a todos los pueblos a ser uno solo, sin partidos, sin denominaciones, sin divisiones conciliares, sin conflictos de liderazgo, sin escalafones de niveles, sino el menor servirá al mayor y el que quiere ser grande será el servidor de todos, sin títulos. Algo interesante dentro del reino es que los títulos no serán reconocidos. Sabemos que dentro de los 5 ministerios de Jesucristo está apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor.
De los 9 dones del Espíritu Santo son diferentes tipos de dones que aplican conforme a como el Espíritu Santo quiso repartirle a cada cual. Sanidad, milagros, profecías, don de fe, don de ciencia, dones de sabiduría, palabras de sabiduría, discernimiento de espíritu y así sucesivamente. Noten, inmediatamente llega el reino de Dios como cúspide a desarrollar y a diseminar toda la plenitud de su propósito. Inmediatamente lo primero que comienza es con el factor unidad. El factor unidad es lo que resta al pueblo de Dios para ser mano derecha del Padre sobre la tierra. Si sacamos el factor división y planteamos el factor unidad, entonces tendremos a un pueblo el cual tendrá un solo Dios, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo del Espíritu Santo, y posteriormente eso será el motor que Dios utilizará para desarrollar su mayor propósito en la tierra. Eso significa, solamente piensen en que todos los pueblos comienzan a ser uno. Dividamos un país por provincias, dividamos un país por ciudades, dividamos un país por pueblos y digamos, vamos a comenzar entonces a unir el país. ¿Por dónde debemos comenzar? ¿Por las provincias, las ciudades o los pueblos? Entonces comenzamos primero por los pueblos. Si comenzamos a unir los pueblos, entonces tendremos una ciudad. Si comenzamos a unir las ciudades, entonces tendremos un estado. Y si comenzamos a unir los estados o las provincias, entonces tendremos a un país. Una nación unida es lo que representa la perfecta voluntad de Dios en este tiempo. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a lograr eso? Es bastante simple, pero noten, siempre lo simple en Dios es una montaña muy alta para el hombre. Reitero de nuevo, todo lo simple en Dios es una montaña muy alta para el hombre. Todo lo simple en Dios al caminar resulta para el hombre con grandes estorbos y obstáculos. Por ende, si el mover de parte de Dios es que los pueblos sean uno, y existe la posibilidad de que eso sea posible, y existe el deseo de Dios de que eso sea posible, existe la intención y la orden de Dios de que así se haga, existe la profecía de Dios unir a los hombres como un solo hombre, unir a la humanidad como un solo hombre delante de Él. Si bien es un solo pueblo y una sola iglesia, entonces, ¿por qué no nos preguntamos mejor cómo Dios desea hacer esto? 1, 2, ¿cuál es el estilo de pensamiento que debe de acuñar mi mente para poder comenzar a ser útil en esta dispensación? El proyecto divino nunca se ha detenido desde el fin de los tiempos del ministerio de Jesucristo en la tierra. Estoy hablando de 2000 años atrás. Más bien ha habido una aceleración en ello. Pero la aceleración no parte de cuántas personas se conviertan en una cruzada evangelística, y esto está muy importante. El mover de Dios no es basado en un milagro. El mover de Dios no es basado en una liberación. El reino de Dios no es basado en una sanidad. El reino de Dios no es basado en cuántas personas se conviertan en una ciudad, en un pueblo, en un tipo de actividad en un momento determinado. Esto no es el reino de Dios. El reino de Dios es un propósito construido, el cual busca la unidad primero del pueblo antes que del mundo. En otras palabras, el pueblo de Dios lo que viene a hacer, déjame decirlo de esta forma, el pueblo de Dios viene a ser el foco principal en toda manifestación del reino. No es el mundo. Claro, todos sabemos que el mundo está en necesidad, todos sabemos que el mundo está en dificultades
espirituales, viviendo bajo un estilo de vida de esclavitud de pecado y que están viviendo en la vanidad de su mente, que están viviendo ajenos de Dios, blasfeman todo el tiempo, se envuelven en delitos y pecados, atándose con los dichos de su boca, sí, dándole lugar al maligno, lo cual Dios dice como mandamiento: no deis lugar al diablo. Oh, sí, claro. Conocemos que el mundo está envuelto en esas cosas y que podríamos decir está perdido. Oh, claro, ellos sí, condenados, hay que buscarlo. Son almas que tienen que ser salvadas. Sí, eso es toda una realidad. Pero no nos enfoquemos en la realidad que nosotros vemos delante de nuestros ojos. Enfoquémonos en la realidad de cómo Dios siempre ha hecho las cosas. Y estas son las cápsulas que vamos a ir uniendo. Segunda cápsula que abrimos. Dios nunca ha comenzado un proyecto si primero no restaura a los hijos en la tierra. Lo voy a decir otra vez. Dios nunca ha comenzado un proyecto si primero no restaura a los hijos en la tierra. Vamos a la palabra. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oyere mi voz. Es el consejo divino de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, buscare mi rostro y orase y se arrepintiese de sus malos caminos. Dice, yo oiré desde los cielos. Oiré que sus oraciones, sus arrepentimientos, sus quejas. Dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y posteriormente sanaré su tierra. Aquí viene la avalancha de lo que Dios va a hacer, pero nunca Dios dijo, yo perdonaré el pecado, sanaré la tierra de mis hijos si mis hijos primero no dan el paso. Y el paso es, si se humillare mi pueblo y orare y buscare mi rostro. La palabra orar y buscar el rostro son dos cosas bastante diferentes. Y buscare mi rostro y se arrepintiese de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados. Yo perdonaré sus pecados, yo perdonaré, escucharé lo que dijeron, su nivel de arrepentimiento, perdonaré sus pecados y posteriormente sanaré su tierra. La palabra sanar la tierra, lo voy a desgajar este verso bíblico para que se pueda bien entender. Si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Número 1, aquellos que Dios ha señalado y ha escogido para que sean casa de Dios y puerta del cielo en la tierra, personas, hombres y mujeres, hijos de Dios, sobre los cuales repose el peso de la predicación de la palabra y posteriormente el testimonio de cómo pueden las personas agradar a Dios. Dice, si ellos se humillasen, la palabra humillar es reconocer su condición espiritual delante de mí, detrás de qué andan y no de quién. Esto es, si se humilla mi pueblo y deja de andar detrás de los peces y los panes que yo doy, sanidad, milagro, una profecía que me diga que va a pasar en el futuro, alguna riqueza financiera, si se humillase mi pueblo y buscare mi rostro, si se humillase mi pueblo y buscare mi rostro y orase, orar significa pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con Dios. Buscar el rostro de Dios es buscar cuál es la parte en la que no estamos viviendo, pero que forma el objeto fundamental de la voluntad del Padre, de la voluntad de Jesucristo, obviamente la voluntad del Espíritu Santo. ¿Cuál es la parte? Buscar el rostro es buscar el lado ciego, el que yo he estado caminando. Buscar el lado, no quiero ver allá porque no me representa una prosperidad, porque no me representa. Mientras el hombre anda buscando sus intereses, no tendrá la habilidad de humillarse, no tendrá la habilidad de buscar el rostro, ni tampoco de orar. Mientras el hombre anda buscando su conveniencia, el milagro, la sanidad, la profecía que me diga qué va a pasar en el futuro y si puedo hacer este negocio o no, porque para eso son utilizados muchos de los profetas en este tiempo.
Número 4, para el aspecto financiero. Siembro aquí, siembro allá, la semilla de la prosperidad. Estamos hablando claramente. La Biblia dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orase y buscase mi rostro. Hasta ahora estamos traduciendo esta parte. Si el pueblo de Dios reconoce su condición y comienza a tener una relación genuina con Dios, acentuando el cumplimiento correcto de los mandamientos y a desarrollar un estilo de vida agradable a su presencia, y dejase de buscar las cosas que Dios da y comenzar a buscar a Dios tal cual por lo que Él es, entonces estaría el pueblo entendiendo que necesitaría entonces ver el rostro de Dios, el cual ha estado encubierto, el cual ha estado volteado. No aparte tu rostro de tu pueblo. ¿Ok? Dice, y entonces buscaría el pueblo de Dios, buscaría cuál es la voluntad perfecta del Padre en este tiempo. Entonces dice la Biblia, y vendría arrepentimiento, perdónanos porque habíamos estado caminando lejos de la verdad. Dice, yo oiré desde los cielos, el Padre hablando, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, esta gran amalgama viene lo que se conoce la restauración de los hijos. Nunca un proyecto divino ha comenzado en la tierra si no existe la restauración de los hijos. El pueblo de Dios en el mundo va a ser restaurado en esta dispensación de la justicia. Es la primera manifestación de parte de Dios que viene al mundo. El pueblo será restaurado en este tiempo en la dispensación de la justicia. ¿Por qué razón? 1, para que exista un testimonio. Ese es número 1. Número 2, ¿cuál es la segunda razón? Para Dios poder contar con instrumentos en la tierra que multipliquen el testimonio. Número 3, ¿por qué razón es importante que Dios restaure a los hijos antes de que el proyecto se extienda a nivel mundial? Aquellos que viven en delitos y pecados, que nunca han tenido la intención ni el deseo de acercarse a Jesucristo bajo ningún concepto en su vida, es necesario que Dios restaure primero a los hijos antes que a ellos, por la sencilla razón de que han pasado por el pacto de Cristo a través de la sangre. Esto se le conoce como los hijos del nuevo pacto en Cristo. Noten, personas que han estado 20, 30, 40, 50, 60 años en el Evangelio, que han estado 2 meses, 6 meses, 7 meses, que han estado 1 año, 2 años, 3 años, 10, 15, 20, 30. Personas que han estado en diferentes niveles de tiempo dentro del conocimiento del Evangelio, pero que no han vivido de acuerdo a él. Entonces el Señor va a ver eso como el eje motivacional de que, estas personas están confundidos. Noten, el pueblo de Israel estaba confundido, el pueblo de Israel estaba extraviado, el pueblo de Israel iba en pos de dioses ajenos, pero Dios nunca dejó de llamarle pueblo. Y quiero aseverar esto para que se entienda por qué razón estoy hablando de esta forma, porque la palabra de Dios es que habla de esto. Nunca el Padre dejó de llamarle pueblo por la condición en que ellos andaban. Ellos andaban mal. Ellos andaban desobediente al Padre. Ellos andaban en el apetito de su carne, en pos de dioses ajenos. Ellos andaban en busca de otra cosa y no del cumplimiento perfecto de la voluntad del Padre. Ahora, sin embargo, noten esto. Sin embargo, aseverando esto, Dios nunca le dejó de llamar a los judíos, a los hebreos, a Israel. Nunca dejó de llamarle pueblo. Aún fuese anatema, aún fuese pecador, aún fuese idólatra, aún fuese infiel, Dios nunca dejó de llamarle pueblo. Es lo mismo ahora. La iglesia, aquellos que han creído, viven en delitos y pecados, sentados en los bancos, dando buenos diezmos y buenas ofrendas, adorando a Dios con buenas voces y con espectacular don de música y de predicación y enseñanza. Sin embargo, viven envueltos en delitos y pecados sencillamente por el quebrantamiento de las frágiles líneas de mandamientos muy señalados por el Espíritu de Dios, los cuales coartarían todo su
entorno y su estilo de vida en el cual ellos se han circunscrito. Por ende, ahora el pueblo de Dios ha tenido a bien quebrantar algunas cosas y considerarlas como no tan importantes para poder abrazar las otras cosas que ellos ven que sí les puede dar resultado y que por ende le define cómo acercarse a Dios. Jesucristo dice, ok, este es el punto. Son mi pueblo, no voy a discutir eso. Han creído en mí, no voy a discutir eso. Están tratando de hacer algo, no lo mejor, no lo necesario, no lo requerido, no lo que yo quiero, pero es un pueblo y es mi pueblo y yo voy a restaurarlo para entonces desarrollar la plenitud del trabajo. Ahora, el desarrollo del pueblo de Dios, noten, en programas pasados dijimos, piense en un mundo sin mentiras, piense en un mundo sin codicia. Piense en un mundo sin robos ni homicidios. Piense en un mundo sin traiciones ni perversiones. Piense en un mundo sin pornografía. Piense en un mundo sin muerte. Piense en un mundo sin enfermedades. Piense en un mundo de esta forma y diríamos, buscamos entonces en otro planeta. Sin embargo, no. Dios, esto es lo que diseñó desde el principio. Está escrito en el libro de Génesis. Ahora bien, nadie cree que esto es posible otra vez. Y no estoy hablando de que el hombre va a vivir 2000 años más sobre la tierra, ni 40,000 años más sobre la tierra. No estoy hablando de eso. No estoy hablando que el hombre va a tirarse la eternidad aquí abajo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay un inminente rapto del Espíritu Santo en los próximos tiempos, bien cerca, a partir de ahora, bien cerca está el rapto de la iglesia. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay? Hay dos cosas. Uno, mucho trabajo y dos, hay que hacer lo correcto. Es sencillo. Mucho trabajo, hay que hacer lo correcto. ¿Quiénes tienen que hacer lo correcto? El pueblo de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios? Porque ellos dicen que creen. Dicen que creen en Jesucristo, dicen que creen en el Espíritu Santo y dicen y confiesan que creen en Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces ellos dicen, yo busco gente que crean. Eso significa que los que creen, si no están firmes, vamos a firmarlo. Los que creen, si no están caminando de forma correcta, vamos a enderezarlo para que caminen de forma correcta. De esto es que se habla. Dios convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Comienza primero en casa. Así como la salvación comienza por casa, el juicio comienza por casa. Y el juicio es el justo juicio de Dios. Dios no puede, listen people, oh my God. Es un mandamiento en Jesucristo. Saca primero la viga que esté en tu propio ojo antes de ver la paja del ojo de tu hermano. Dios no puede ir por el resto del mundo si primero no atiende a la iglesia. Lo voy a decir otra vez. Dios no puede ir por el resto del mundo si primero no atiende a la iglesia. Si primero Dios no arranca la viga que le impide ver la perfecta voluntad del Padre y crea toda esta serie de rivalidades y de situaciones y de problemas difíciles, los cuales no se pueden entender, congregaciones que están, y lo podemos ver en la misma ciudad, quizás en el mismo pueblo, los ministros no se llevan unos con otros, y es lamentable inclusive yo poder ventilar esto aquí públicamente, pero es parte de la restauración que viene. Es parte de la restauración en la que el Espíritu Santo va a trabajar con el corazón de las personas. Pero ¿quiénes son los primeros? Los que están sentados en los bancos, los que están en el altar predicando, enseñando con un micrófono, abriendo una Biblia, diciéndole a otros, ven a Jesucristo, oh pecador. Los que están cantando las adoraciones, las canciones y dicen Jesús es mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Esto es lo que el Espíritu de Dios viene primero. La manifestación de la justicia viene primero a sanear esto. Aquí es donde Dios dice, si se humillase mi pueblo, hay una restauración y hay una transformación a los hijos. Si se humilla mi pueblo, si reconoce su condición, si busca mi rostro y quiere hacer mi perfecta voluntad, yo le voy a sanar, yo le voy a perdonar, oiré lo que dijo y voy a usarlo como testimonio en toda la tierra. De manera que veamos esta transformación.
La restauración de los hijos siempre ha comenzado en la tierra antes de que haya una manifestación global y abierta sobre la tierra. ¿Ha comenzado la restauración de los hijos a plenitud en toda la tierra? Todavía no. No ha comenzado la restauración de los hijos. Y eso nosotros lo podemos ver mientras esté predicando, mientras esté enseñando sigue a una persona, mientras esté enseñando sobre la venta de algún tipo de ministerio o de un título, no se está viendo el rostro perfecto de Dios. Ahora, cuando comencemos a ver el cambio, cuando comience esto a suceder, ustedes verán que la palabra número uno, la palabra número uno en cada púlpito será unidad. Unidad. Un solo hombre, un solo pueblo, un solo Dios. Una sola palabra, un solo bautismo, un solo propósito, una sola voluntad, un solo espíritu y un solo rey. Jesús soberano. Cuando los hombres comiencen a escuchar la unidad, cuando los hombres comiencen a ver a los líderes conciliales y eclesiásticos quitándose las chamarras, abandonando los micrófonos y diciendo que el Espíritu de Jehová ponga en orden todas las cosas y que Dios comience a ejecutar su perfecto plan en la tierra, definitivamente vamos a estar viendo una manifestación soberana de la justicia, y la revolución del Espíritu ha comenzado a transformar el pueblo. Esto comienza primero, no es algo mental, no es algo que se medita un día y se pone en implementación al próximo día. Es una secuencia de cumplimientos proféticos y es una secuencia de entrenamientos y de preparación. Es una secuencia del más alto nivel del deseo del Padre para transformar a su creación y reconciliarla con Él. Es interesante nosotros ver este proyecto y es interesante nosotros caminar con Dios en medio de esta operación sobrenatural de lo que Dios está buscando, de lo que Dios quiere hacer. Si alguna vez pensamos que esto es posible realizarlo, que esto es posible hacerlo, déjenme decirle algo, nunca antes se ha visto lo que Dios ahora hará en la tierra. Por ende, quisiera motivar a cada una de las personas que escuchan al Señor lo hizo y que han estado siguiendo lo que el Espíritu Santo está haciendo. Busquen el rostro del Señor y afíense en el propósito fundamental de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere transformar al mundo y lo hará empezando con su pueblo. Y el pueblo de Dios sencillamente lo que va a ver es la manifestación soberana del Dios omnipotente like never before, como nunca antes, trayendo una transformación sobrenatural en el corazón de los hombres para guiarlos a un encuentro soberano con Él. Nunca se ha visto esto, pero lo vamos a ver. No solo lo vamos a ver, lo vamos a vivir. Crean en que este es el último año. Crean esto. Crean que este es el último año en el que el pueblo de Dios ha estado dividido. Crean que este es el último año en el que el pueblo de Dios ha tenido rivalidades de liderazgo. Crean que este es el último año en el que los conflictos y el pecado ha llenado los bancos y ha cubierto los púlpitos. Crean fehacientemente que la restauración es inminente y que como nunca antes se ha visto, la transformación florecerá dentro del pueblo de Dios, uniéndolo como un solo hombre de toda cultura, de toda nación, de toda lengua, alrededor de toda parte del mundo. Y Dios será reconocido como Jesucristo, soberano Rey, y el Espíritu Santo se derramará sobre la tierra en total supremacía y sobremanera como Dios absoluto, mostrando el poder, la gloria, la verdad, y llevando la revelación, el propósito y el cumplimiento de la perfecta voluntad del Padre a los términos más
altos con la finalidad de que el hombre sea restaurado en el menor tiempo posible. Terminada la restauración del pueblo, conquistaremos el resto del mundo. Quiero cerrar con este ejemplo. Noten, en el Antiguo Testamento Dios hizo algo que cambió drásticamente la visión de una nación, obviamente el pueblo hebreo de Israel, de ver las cosas. Dios le dijo: tomen a una ciudad, pero háganlo de manera inusual. Y así es, Dios se va a revelar en este tiempo. Nadie está esperando esto, pero así mismo Dios se va a revelar en este tiempo. Dios dijo: tomen a una nación y traigan utensilios como nunca antes se ha visto. Es una estrategia celestial. Y Dios dijo: denle 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Y al último día, toquen las trompetas. Y comenzaron ellos a darle vueltas, el primero, el segundo, el séptimo día, le dieron 7 vueltas. Y a la séptima vuelta dijo Jehová: toquen las trompetas, y los muros, listen, los muros de piedras, muros de ladrillos, hechos de barro cocido, aquellos muros gigantescos que fortificaban las ciudades, sin mano de hombre tocarla, solo con el sonido del chofar de los sacerdotes y las bocinas del pueblo, cayeron delante de ellos a los fines de ellos poder tomar la ciudad como Dios lo dijo. Así mismo, sobrenaturalmente, la gente tiene esto muy olvidado. Sobrenaturalmente, el mismo Dios que reclamó a Jericó reclama también a su iglesia, reclama también a su pueblo. Los muros van a caer, las fronteras van a terminar, las rivalidades de liderazgos y los conflictos y las pugnas en el altar y los títulos van a caer. Dios no quiere que esto sea así. Dios quiere un solo pueblo, una sola iglesia. Dios quiere un solo hombre. Dios quiere hijos. Dios quiere servidores. Esto es lo que Dios demanda. De manera que abracemos el propósito y veamos a Dios actuar. El Espíritu Santo no está de brazos cruzados. El Espíritu Santo no anda por ahí con una canastica repartiendo unción. Ese no es su trabajo. El Espíritu Santo no anda por ahí con un saco lleno de regalitos de partes del cuerpo repartiendo sanidades y milagros. Ese no es su trabajo. El Espíritu Santo no anda por ahí con una chequera firmando cheques en cuanto a cuando la persona siembra o en los mensajes o en doctrinas de prosperidad. No. Ese no es el trabajo del Espíritu Santo. Ese no es su trabajo. El trabajo del Espíritu Santo es restauración y la creación de un solo hombre, un pueblo correcto de Dios, que levante entonces el Señor una sola voz sobre toda la tierra, a los fines de que el mundo corra delante de Jesucristo y por fin su creación se reúna con su Creador para gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Esto es lo que nosotros vamos a ver y no veremos otra cosa, y es lo que Dios anhela ver. Y déjenme decirle, piensen a partir de hoy en esto, sueñen con esto. Y aquellas personas que tienen una genuina relación con Dios, llévelo a su mountain pray, llévelo a su tiempo de oración y dígale: Padre, ahora entiendo. Tú vas a cambiar todo lo que mis ojos han visto los últimos 20, 30, 40 o 50 años. Todo lo que yo he oído en los púlpitos los últimos 20, 30, 40 o 50 años. Tú vas a cambiar todo esto. El mover que se ve hoy en día, esa nomenclatura, esas luces, esa música que se ven hoy en día, brillando por todos lados, el movimiento titular por todos lados, ese no es el reino. Vendrá un cambio de todo esto. Los grandes caerán delante de Dios y el Señor abrirá aquel remanente, lo levantará, dará testimonio y ejemplo, lo llamará pueblo, y este pequeño remanente se constituirá en más de 10,000 millones de personas alrededor del mundo, los cuales profesarán que Jesucristo es su único Dios, Rey, Señor y Salvador, para gloria del Padre. De manera que quiero dejarlo con este corto consejo en este día.
para que el Espíritu de Dios glorifique a Jesucristo en los corazones de aquellos que escuchan, a los fines de que el propósito y la perfecta voluntad del Padre se ejecute con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y no quiero cerrar sin antes darte la oportunidad de que si no le has entregado tu vida a Jesucristo, comience hoy a entrar en las filas a los fines de convertirte en hijo de Dios. Por ende, quiero darte la oportunidad y repite esta oración conmigo. Y será sencillamente el inicio de tu proceder para llegar a ser hijo o hija de Dios, sin importar dónde estés. Ora conmigo. Señor Jesús, en este momento me rindo a ti. Reconozco que soy pecador y ofrezco mi corazón delante de ti. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. No sabía cómo servirte, pero a partir de hoy creo firmemente que tu Santo Espíritu dará guianza y trabajará conmigo para yo vivir mi propia experiencia. Gracias, Jesús, por haberme aceptado, por haberme limpiado y por perdonar mis pecados. En el nombre tuyo. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, a partir de ahora entras en los rieles de una relación con Jesucristo. Pues obviamente a los fines de que puedas entrar en una relación de intimidad con Él. Por ende, te invitamos a que sigas en contacto con tu programa, El Señor lo hizo, a los fines de que puedas tener las pinceladas necesarias, escuchando también los programas pasados, a los fines de que subas en 1, revelación y conocimiento de los pasos que debe dar. 2, la importancia de guardar los mandamientos. Número 3, que es cómo se construye una relación con Dios. Y posteriormente, entonces pueda constituirte en un hijo o hija de Dios y pueda vivir tu propia experiencia en el ámbito personal de tu relación con Él. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde y mantente en sintonía en tu programa, El Señor lo hizo. Pues, ¿qué más te puedo decir? Nos vemos en una próxima. Bendiciones. Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu.